Listo, bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias a la presidencia y a la vicepresidencia del Consejo de Estado. Para mí es un honor y un placer estar en este recinto con este público tan calificado. La idea del día de hoy es... No funciona. No sé, no funciona el aparatico. Ya, listo. Entonces vamos a hablar de la garantía del proceso sancionatorio ambiental, la aplicación del CEPACA de manera supletiva de la Ley 1333 del 2009. Aquí hay varias consideraciones para arrancar. Lo primero es que en materia sancionatoria ambiental tenemos una ley específica que es la Ley 1333 del 2009. Vamos a revisar 5 puntos y la presentación en estos 30 minutos va a estar, se va a trabajar estos 5 temas. Primero, ¿cuáles son los antecedentes? Es decir, los pasos previos que llevaron a la expedición de la Ley 1333. Segundo, ¿qué ocurrió en el momento en que se expidió la Ley 1333? ¿Cuáles eran las normas aplicables? Que era como un momento, digamos, de paz en términos de interpretación, no había dudas sobre cómo se aplicaba la Ley 1333. Luego viene la transición, que es el momento en el que sale el Código Contencioso y entra la vigencia del CEPACA, que es donde básicamente las autoridades ambientales se dividen en dos. Las autoridades ambientales que aplican la 1333 como dice en su literalidad, y aquellas autoridades ambientales que aplican la Ley 1333 y que la complementan con el CEPACA. Ustedes dirán, bueno, pero en este evento de la rama, ¿qué tiene que ver la Ley 1333? Que es de la justicia, digamos, en sede administrativa. Pues mucho, porque en primer lugar, la mayoría de los procesos sancionatorios ambientales que están terminando hoy en sede administrativa están llegando a la rama judicial, 1. Y 2, si bien acá vamos a ver que hay varios temas que están en debate, pues son ustedes los jueces y los magistrados los que van a tener que decidir sobre ellos, por lo cual es importante que haya una unificación en la jurisprudencia. Lo que nosotros estamos viendo como usuarios, digamos, de la rama judicial es que los tribunales, por ejemplo, no están tomando las mismas decisiones, tienen tesis diferentes. Los jueces que ahora con la 2080 van a empezar a recibir este tipo de procesos de nulidad y restablecimiento del derecho en razón a la cuantía en sus territorios también, digamos, tendrán que ver. Y hoy en paralelo hay un proyecto de ley, que es el proyecto de ley 116 de 2022 Cámara, que pretende modificar la Ley 1333, ya pasó a segundo debate, va a plenaria, va a solucionar seguramente muchos de estos temas que vamos a revisar, pero en el entretanto quedará en manos de los jueces y de los magistrados del país resolver todos los procesos que han venido siendo fallados desde el año 2009 y hasta la fecha, y los que continúen. Ahora, el proyecto de ley, como todo proyecto de ley, se puede caer o puede modificarse en sus diferentes debates, que es lo que, digamos, es normal dentro del ejercicio legislativo. De manera que, si bien la ley y el proyecto de ley, si llegara a avanzar como está, va a solucionar en parte, digamos, los debates que hoy tenemos, pero los que han sido fallados y hoy están en sus despachos, digamos, van a tener que ser resueltos. Luego 4, ¿cuál es el debate? Lo hemos llamado a este capítulo una norma, 2 interpretaciones, y 5, las conclusiones sobre las garantías del investigado. Bien. Entonces, la primera sección, antecedentes de la Ley 1333, los pasos previos. Obviamente acá hay una pregunta de fondo, es bueno, ¿dónde empieza el derecho ambiental colombiano? ¿En dónde surge? Hay una pequeña o una idea de que surge desde los años 70, pero en realidad si uno ve normas que regulan la relación de los humanos con la naturaleza, la encontramos inclusive desde el Código Civil o desde antes. Ahora, desde el punto de vista de la facultad sancionatoria del Estado, sí, digamos, hay que hacer unas distinciones, y es que a partir de la Ley 23 de 1973, que fue en virtud de la cual se le dieron facultades extraordinarias al Gobierno Nacional en su momento para que expidiera el Código de Recursos Naturales, y hasta el momento de la llegada de la Ley 99-93, que este año cumple 30 años, no había un único régimen sancionatorio ambiental. Lo que había era que por recurso natural, agua, aire, vertimientos, etcétera, por recurso natural, habían unas normas que regulaban cada uno de los recursos naturales, y sobre esa base había unas consecuencias jurídicas por la violación, digamos, de la norma o el incumplimiento. Ya con la Ley 99 del 93 lo que se hace es que se crea y se unifica un único sistema sancionatorio ambiental, con una particularidad, y es que en vez de la Ley 99 del 93 adoptar un procedimiento sancionatorio ambiental, no mandó al decreto 01 del 84, digamos, como proceso sancionatorio general, sino que dijo el proceso sancionatorio ambiental será el del régimen de vertimientos, que era el decreto 1594 de 1984. Y a su vez, el régimen de vertimientos lo que hacía era que lo enviaba uno al Código Contencioso Administrativo.
Luego vino entonces esta transición entre la ley 99 y la ley 1333. Entonces, ¿qué ocurre? Que si nosotros nos paramos el 22 de diciembre, nos volvemos en el tiempo y nos paramos al 22 de diciembre de 1993, fecha en la que es publicado y expedido en el Diario Oficial y sancionada la ley 99, pues en ese momento lo que hacía la ley era el régimen sancionatorio ambiental se unifica por un lado, en segundo lugar, el procedimiento es el del régimen de vertimientos, que era el del decreto 1594 del 84, y este decreto a su vez nos mandaba al Código Contencioso Administrativo y por supuesto al Código de Procedimiento Civil, como por ejemplo para todos los temas de las pruebas. Bien. Listo, entonces llega el 21 de julio del 2009, que es el momento en que se expide la ley 1333. Esta ley tiene, digamos, varios temas relevantes. Voy a pasar rápido por ellos porque me quiero enfocar en 4 asuntos, pero simplemente para señalar reconoce la facultad sancionatoria del Estado y lo que podemos ver en la sentencia C595 del 2010, que fue la que reconoció la exequibilidad de la presunción de culpa o dolo que trae la ley 1333, es que la facultad sancionatoria del Estado está encaminada a garantizar los fines del Estado. Y acá quiero decir una cosa y es, hoy el proceso sancionatorio ambiental lo instruye la autoridad ambiental, lo inicia la autoridad ambiental, las pruebas básicamente son los conceptos técnicos de la autoridad ambiental formula los cargos, la autoridad ambiental decide qué pruebas van y qué pruebas no van sobre la base de la utilidad, pertinencia y conducencia, la autoridad ambiental decide, ya vamos a ver si hay alegatos o no alegatos de conclusión según su interpretación, la autoridad ambiental sanciona y además la autoridad ambiental se queda con el dinero del investigado. Es decir, hay una situación muy compleja de cara a la aplicación del principio de imparcialidad. La ley no busca resolver el principio de imparcialidad, la ley mantiene la facultad sancionatoria en cabeza de la autoridad. Si uno quisiera realmente resolver el principio, la aplicación del principio de la imparcialidad, debería crear un tribunal administrativo, en sede administrativa, donde la autoridad ambiental acuse y uno se defiende. Ese, digamos, debería ser el escenario ideal. Mientras tanto, no. Mientras tanto, la autoridad ambiental sigue instruyendo los procesos con sus mismos conceptos técnicos, que se vuelve prueba, que no hay traslado, que no hay forma, digamos, de contradecirla, sanciona y al final se queda con los recursos. En el año 2018 hicimos un estudio con la doctora Ángela Maya, le preguntamos a todas las autoridades ambientales cuánto dinero habían recibido a título de multas. Para ese momento habían recibido 41.000 millones de pesos, los cuales se gastaron en funcionamiento. ¿Por qué? Porque las multas son entendidas como ingresos no corrientes, no tienen destinación específica. Hoy el proyecto de ley busca que tengan una destinación específica, al menos para atender sitios contaminados o pasivos ambientales. La ley 1333 incluye unos principios rectores. Dice el artículo 3, son principios rectores los constitucionales, legales y los del artículo 1 de la ley 99. Hoy el proyecto de ley lo que hace es incluir a los principios rectores de la 1333 el acuerdo de Escazú. Lo que pasa es que el acuerdo de Escazú, ya ahorita lo verán en la siguiente conferencia, hace falta la revisión de parte de la Corte Constitucional y su ratificación e implementación. Pero digamos, ya la ley ya lo está metiendo y ya va para segundo debate. Aclara que hay una función preventiva y correctiva de la compensatoria de la sanción, establece que la base de todo el proceso sancionatorio ambiental es el debido proceso, lo cual debe ser la forma como se interpreta y aplica el régimen sancionatorio ambiental. Incluye una presunción de culpa o dolo. Esto básicamente lo que hizo fue invertir la carga de la prueba. Fue declarado constitucional por parte de la Corte Constitucional a través de la sentencia C595 del 2010. Esto, digamos, ha tenido una dificultad en la aplicación, es que las autoridades ambientales al momento de formular cargos simplemente dicen le formula el cargo a título de culpa o dolo. Pero señor, espérese, porque es que la ley dice culpa o dolo, es decir, no son las dos. Y no es lo mismo defenderse por culpa que defenderse por dolo, es decir, no es lo mismo ser negligente que haber actuado dolosamente. Entonces, parte, digamos, de lo que hoy busca el proyecto de ley resolver es decir que en el auto de formulación de cargos debe decirse el título de imputación. Lo que pasa es que es increíble que tengamos que llegar a expedir leyes que resuelvan temas que con los instrumentos de interpretación normativa, digamos, debería ser suficiente para garantizar el debido proceso de los investigados. La ley trae causales de cesación, agravantes y atenuantes. Los agravantes y atenuantes ya estaban desde la ley 99, solo que fueron modificados. Incluye sanciones, medidas preventivas y acciones de corrección. Entonces, si nos vamos al momento, y este es rápidamente el proceso sancionatorio ambiental. Hoy, como está en la literalidad de la norma, es así, es sencillo, son 5 pasos. Auto de inicio, no procede recurso. Auto de formulación de cargos, no procede recurso. Auto de pruebas, procede recurso únicamente cuando es negada la prueba. En el auto de pruebas también puede haber pruebas de oficio por parte de la autoridad ambiental.
periodo probatorio que dice que es de 30 días más 60 días y finalmente la decisión final que también dice la ley trae el recurso de reposición y el subsidio de apelación, pero en la práctica no hay apelaciones. En la práctica las autoridades ambientales que toman las decisiones son las cabezas de las entidades y por lo tanto no hay apelación, solamente reposición ante el mismo funcionario de la autoridad ambiental. Si ven ahí, pues no hay alegatos de conclusión, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, la 1333 trae 8 referencias cruzadas con el Código Contencioso Administrativo. El artículo 11 me habla de la pérdida de la fuerza ejecutoria cuando hay una sanción en firme, que esto era el artículo 66 del Código Contencioso. El artículo 18 me dice que se notifica conforme al artículo 44, es decir, lo que era la notificación personal en su momento. El artículo 19 es un artículo general y me dice todas las notificaciones lo hace conforme al Código Contencioso Administrativo. El artículo 20 habla de los terceros, que es como la correlación con los terceros intervinientes y terceros que tengan interés en el proceso. El artículo 23 incluye la cesación del procedimiento y refiere el Código Contencioso para la notificación. La formulación de cargos, y acá ahorita nos vamos a centrar en esto, dice que es personal o por edicto. El artículo 28 es la decisión final y finalmente el artículo 30 de la ley 1333 dice que todos los recursos se tramitan en los requisitos y términos conforme al Código Contencioso Administrativo. Es decir, que si nos paramos ahora, ya no en el 93, sino en el 2009, pues lo que encontramos acá es que en ese momento la forma de aplicar el proceso sancionatorio ambiental y hasta antes de que entrara el CEPACA en vigencia era aplico 1333 en lo que está regulado, luego me voy por referencia cruzada al Código Contencioso y a su vez me voy luego al Código de Procedimiento Civil. Bien, ¿qué pasó entonces cuando entró en vigencia el Código Contencioso, el CEPACA? Entonces, primero hubo 2 cambios, ¿no? El CEPACA termina reemplazando el Código Contencioso con sus regímenes de transición y el Código de Procedimiento con el Código General del Proceso. Es decir, que si uno lo mira hoy bajo las normas de interpretación jurídica, pues debería ser relativamente sencillo instruir procesalmente un proceso sancionatorio y debería ser, aplico 1333 en lo que está arreglado, en lo que no está arreglado me voy al CEPACA y adicionalmente, por ejemplo, para el tema de las pruebas, me voy para el Código General del Proceso. Eso, digamos, es como el deber ser y lo que debería ser. Y digamos que la traducción sería esta, es la misma tabla que vimos con sus artículos de referencia hoy del CEPACA. Digamos, esto debería ser como lo esencial y lo básico y no debería tener mayor problema en la garantía del investigado. ¿Qué pasa? Entonces, cuarta sección, una norma, 2 interpretaciones. Entonces, es curioso que el debate es si aplico o no supletivamente el Código Contencioso Administrativo. Ese es el debate que estamos teniendo hoy en día con las autoridades ambientales, cuando la respuesta debería decir, sí, usted aplica en todo el Código Contencioso Administrativo, entendiendo además que la propia ley 1333, en su artículo 3º, me dice que el proceso se instruye conforme a los principios constitucionales y legales, es decir, ¿cuáles? Los del artículo 109 de la Constitución y los del 3º del CEPACA, buena fe, economía procesal, eficiencia, eficacia, etcétera, todo eso es moralidad. Entonces, hoy, digamos que es curioso que para algunas cosas, algunas autoridades ambientales dicen, yo solo aplico 1333, pero sí voy a algunas cosas del CEPACA, y para otras me dicen, no, definitivamente yo sí aplico todo 1333 y CEPACA. Es decir, si miramos esto en este sentido, tenemos asuntos que no tienen hoy controversia en sede administrativa y asuntos que sí tienen controversia en sede administrativa. Los que no tienen controversia es notificaciones de autoinicio, todas son personales o de aviso, por aviso. El notificación del auto de archivo cuando procede la cesación también, todas las autoridades lo están haciendo personal o por aviso. El auto de pruebas también lo hacen personal o por aviso. Notificación a terceros, lo mismo. Los requisitos en vía gubernativa, mira los mismos requisitos del artículo 77 del CEPACA. El término son los 10 días para recurrir, y el tema de la pérdida de la fuerza ejecutoria. ¿Dónde están los 4 asuntos que están en discusión, que son los que están llegando procesalmente a los despachos? Porque claro, a los despachos, cuando un sancionatorio les llega la discusión de fondo sobre si hubo una violación o no al régimen legal ambiental, o si hubo un daño ambiental o una afectación del daño ambiental, pero también hay una parte procesal que es si hubo una garantía o no al debido proceso de los investigados. Y son 4, es ¿cómo notifico el auto de cargos? Porque eso depende si conozco el acto administrativo para poderme defender. 2, si proceden o no los alegatos de conclusión. 3, ¿cuál es el término para resolver el sancionatorio de cara al debate de la caducidad? Porque en materia ambiental dijo la 1333 que son 20 años. Y 4, ¿cuál es el término que tiene la autoridad ambiental para resolver los recursos en vía gubernativa? Entonces vamos a ver uno por uno. Entonces,
y antes de eso, entonces, ¿cuáles son los efectos? Lo que se discute es los 4 puntos que hablamos y lo que implica es lo siguiente. Para la notificación de cargos, no es lo mismo notificar por edicto que por aviso. De hecho, gran parte del cambio del CEPACA es ese, que no se notifique esos temas administrativos por edicto, sino por aviso, que la gente pueda tener acceso al acto administrativo. Si yo no lo tengo conocimiento del cargo y tampoco los agravantes, no me puedo defender ni técnica, ni jurídica, ni fácticamente. Y adicionalmente estoy afectando el principio de confianza legítima. Tenemos autoridades ambientales que cuando cambian cada 4 años de administración, cambia el jurídico y cambia de tesis. Entonces, una autoridad ambiental en un momento tuvo una visión, digamos, garantista, me notificó a un mismo usuario el auto de formulación de cargos por edicto, personal, y como no fue personal lo hizo por aviso, y luego saca en una nueva administración, saca un nuevo sancionatorio, le llega la citación personal, el usuario dice, no, pues yo no me voy a ir a notificar personalmente porque ya me llegó en el otro sancionatorio por aviso. Pasan 2 meses y a los 2 meses llega la autoridad, venga, pero no me ha llegado la notificación por aviso. Ah, no, señor, es que la publicamos en la cartelera. Por edicto. ¿Por qué? Porque es que eso es lo que dice digamos, literalmente la ley 1333. Y obviamente pues hay un principio de confianza legítima que ahí se está afectando. 2, los alegatos de conclusión. Ya hay tribunales que han reconocido la nulidad de las actuaciones administrativas por no haberse dado alegatos de conclusión, pero hay otros tribunales que no lo han hecho. Y la visión es la misma, el argumento es el mismo, es si aplico supletivamente en los alegatos o no, porque en la 1333 pues no había alegatos, y no había alegatos porque el estándar del sancionatorio general era el del Código Contencioso, que tampoco tenía alegatos. Lo que no puede pasar es que cambiándose el estándar general, hoy al CEPACA, que sí trae los alegatos, la 1333 en un proceso especial no conceda esos alegatos. El término para resolver el sancionatorio. Claro, hubo una demanda, una acción de constitucionalidad que declaró la constitucionalidad del artículo 10º, que es la sentencia C401 del 2010, que es la que, ese artículo 10º es el que dice que hay 20 años para adelantar el sancionatorio. Y ahí hay 2 lecturas de esa sentencia. Hay una lectura que dice, no, es que los 20 años son para iniciarlo y para adelantarlo y para acabarlo. Y la otra es, no, espere, son 20 años para iniciarlo y luego me voy a la norma del CEPACA que me dice que son 3 años para resolverlo. Hay autoridades que ya vienen reconociendo esa segunda tesis, pero la mayoría considera que tiene 20 años para hacerlo todo. Estamos hablando en un momento, digamos, del país donde hablamos de justicia ambiental. La justicia ambiental tiene diferentes tipos, digamos, de órdenes, pero yo me pregunto qué justicia ambiental va a haber cuando una persona que vive al lado de un proyecto o una actividad, un usuario, el mismo que va y les presenta luego una acción popular, acuda primero ante la autoridad ambiental, presenta una queja y la autoridad le dice es que tengo 20 años para investigar. Y cuando uno ve los procesos, inicia un sancionatorio, los cargos los formulan a los 8 o 9 años, pero no porque haya habido una actividad intensiva de análisis, de investigación de los hechos y de las pruebas, no, simplemente ha venido acumulándose los procesos. Y el término para resolver el recurso, la 1333 no dice nada, luego lo que se debería aplicar es el CEPACA y es que tiene 1 año para resolver el recurso de reposición so pena de perder competencia. Entonces acá hay 2 tesis, tesis 1, tesis 2. Tesis 1 es la que aplican literalmente la 1333 y tesis 2 la que aplican 1333 y CEPACA. Bien, veamos entonces los 4 puntos que están en discusión. Notificación de cargos. Hoy el artículo 24 de la 1333 dice expresamente que se notifican personal o por edicto, con una cosa que ni siquiera el Código Contencioso se atrevió a tanto. El Código Contencioso, que lo tengo ahí pegado ahí abajo, fíjense que me hablaba de unos términos de 10 días para hacer el edicto. No, la 1333 dice que son 5 días calendario, además lo calificó. Entonces, si usted le notifican un auto un miércoles de Semana Santa, el lunes ya lo desfijaban y quedaba, digamos, procesalmente, debidamente notificado por edicto. Mientras que el CEPACA me dice, si usted no logra notificar personalmente, entonces notifique por aviso. Entonces, fíjese que ahí tenemos autoridades ambientales que hoy dicen, no, es que 1333 dice que es por edicto. Mire que ahí está en el artículo 24. Y otros que dicen, aunque eso es lo que dice, pues realmente yo debo aplicar la 1333. ¿Por qué? Primero, porque el artículo 24 me manda al Código Contencioso y el Código Contencioso ya no está. Para eso está el CEPACA. Y 2, porque hay unos principios constitucionales y legales que son la base esencial del sancionatorio, razón por la cual debería notificarse por aviso. El proyecto de ley ya trata de resolver el tema. El proyecto de ley simplemente dice, el acto administrativo que contenga el pliego de cargos deberá ser notificado al presunto infractor. No me dice cómo. Luego, pues entendemos que es el CEPACA. Pero el proyecto de ley puede que avance, puede que no avance.
y si avanza igual va a haber una cantidad de cuestionamientos que están en los despachos en los que hay que discutir si se notificó en debida forma o no, porque si se notificó por edicto y luego lo que hubo fue un fallo diciendo que no se presentaban los descargos, entonces habrá toda una discusión si se violó el debido proceso o no del investigado. Ese es el primer punto. Segundo, los alegatos de conclusión. La ley 1333, como les decía en su artículo 27, no trae alegatos de conclusión porque ese no era el estándar que había, porque el estándar que había era de 1984, previa Constitución. 2 años después sale el CEPACA y dice, venga, sí, en sancionatorio administrativo hay que dar la garantía de los alegatos de conclusión. Entonces hay autoridades que dicen, no, mire, es que yo no puedo dar alegatos porque resulta que la 1333 dice que debo tomar una decisión en los 15 días siguientes o a la presentación de los descargos o venció el periodo probatorio. Entonces lo mismo, venimos a temas de interpretación. Entonces hay autoridades que dicen, yo solo aplico 1333, no doy alegatos, y hay otras que dicen, no, yo sí doy alegatos, primero, porque hay norma general que es supletiva sobre la especial. Segundo, porque la norma del CEPACA es posterior a la 1333. Y tercero, porque eso es una garantía del investigado. Luego, al final, los alegatos de conclusión son como ese nirvana del proceso, donde uno termina toda su argumentación fáctica, técnica y jurídica. Haya o no presentado descargos. Si bien uno no puede presentar pruebas en los alegatos, por lo menos sí puede incluir un argumento que no incluyó. O si hubo fase probatoria con mayor razón. Oiga, autoridad, es que en el folio tal están las fotos de la inspección, en el folio tal está el testimonio, en el folio tal está el interrogatorio. Claro, si tuvo la suerte que le hayan decretado las pruebas. ¿Cómo lo resuelve el proyecto de ley? Lo resuelve así, dice, en materia sancionatoria ambiental tendrá lugar la etapa de alegatos de la que habla el artículo 48, es decir, el proyecto de ley reconoce que sí procedan los alegatos, pero tiene un defecto, y es que dice que solamente procederán cuando se hayan practicado pruebas. Esto, digamos, es un poco curioso que lo quiera matizar cuando quiera que el artículo 50 del CEPACA, que es el estándar general nacional, dice que siempre proceden los alegatos de conclusión, haya o no haya habido práctica de pruebas. Entonces, aquí, si este proyecto no se corrige, igual seguiremos teniendo una discusión. Imagínese un caso donde la autoridad instruye el proceso, usted presenta sus descargos, le solicita una práctica de la prueba, la misma autoridad le dice que le niega la prueba, usted recurre, le mantiene la negación, entonces no le dan alegatos, porque no hubo práctica de pruebas, porque la autoridad en su concepto consideraba que no había lugar al periodo probatorio. El tema de la caducidad, y si es una caducidad o una perención del proceso, este es uno de los temas más espinosos. La 1333, la literalidad, que fue lo que la Corte Constitucional, con base en los cargos que en su momento fueron presentados, consideró, digamos, que era exequible, entendiendo que el legislador tenía la facultad de establecer unas caducidades, digamos, mayores, más allá de que la orientación y la tendencia es que la caducidad cada vez sea menor en otras áreas del derecho en materia ambiental. Pasó de 3 años, que era la norma general, a los 20 años. Entonces acá tenemos de nuevo 2 tesis. Unas autoridades que dicen, mire, es que la Corte ya dijo que es exequible el artículo 10 y como la Corte dijo que es exequible el artículo 10, yo tengo 20 años para hacer mi proceso sancionatorio ambiental. Y eso significa que tengo 20 años para instruirlo, pruebas, alegatos, si quiere lo de alegatos, para resolverlo. Luego no me diga que tengo que resolverlo en 3 años. Y la otra tesis que tiene algunas pocas autoridades es, mire, si yo soy consecuente y estoy dando alegatos de conclusión, si yo soy consecuente y le notifique el auto de cargos por aviso y no por edicto, más allá de la literalidad de la ley, pues también tengo que ser consecuente en el entendido en que yo debería de adelantar todo el sancionatorio en el término de los 3 años de los que habla el artículo 52. Este tema también está incluido dentro del proyecto de ley. Este proyecto de ley, como les digo, pasa ya a segundo debate en plenaria Cámara. ¿Qué dice? Reconoce de alguna manera que sí hay una perención, una figura de la perención del proceso. Reconoce que el Estado sí tiene 20 años para iniciar el sancionatorio, pero una vez inicia el sancionatorio, sí lo debe resolver rápidamente. Ahora, ¿qué dice el proyecto? Lo resuelve en 3 años y si usted, autoridad, considera que por la condición del sancionatorio debe ampliarla, lo puede prorrogar. Luego, al final, van a ser procesos de 6 años, ¿cierto? Porque habrá siempre una manera de justificar que no fue suficiente los 3 años, sino que lo tengo que pasar a los 6 años. Crea un plan, digamos, de descongestión. Fíjese que acá el tema, si uno mira la sentencia de la Corte Constitucional, claro, había una idea de que los procesos necesitaban tomar en principio, digamos, esos 20 años, al menos para iniciarlo, porque era importante tener el material, digamos, y entender qué había pasado o los efectos ambientales de un proyecto de obra de actividad, de pronto no los puedo ver inmediatamente, sino en el paso del tiempo. Pero lo que nos ha mostrado estos más de 12 años después de la 1333 es que los procesos se inician, pero se quedan ahí dormidos. Y hay una dificultad y es el momentum.
El sancionatorio lo va a fallar hoy, pero un tema que pasó hace 10 años, 15 años. Hoy es posible que no pueda construir pruebas del momento del sancionatorio. Entre más tiempo tome la autoridad ambiental para tomar una decisión, más lejos está de la prueba. Y entre más lejos está de la prueba, más lejos está de poder hacer una justicia ambiental en sede administrativa. El otro tema, el otro cuarto punto tema es, al margen de los 20 años, es cuánto tiempo tengo para resolver el recurso de reposición. Fíjese que la ley 1333 me dice que es dentro de los términos establecidos en el Código Contencioso. Aún cuando hay una referencia expresa, hoy las autoridades ambientales dicen, sí, ahí dice eso, pero yo sigo teniendo mis 20 años. Sí, pero espérese un momento, porque es que el artículo 52 me dice, salvo lo dispuesto en normas especiales. Pues sí, la 1333 es una norma especial, pero no me regula el término del recurso. Como no me regula el término del recurso, entonces el término del recurso debería ser el de la norma nacional, que es 1 año so pena de pérdida de competencia. Entonces estas son las dos tesis, digamos, que están ahí. Y es, mire, yo tengo 20 años para resolver el sancionatorio. A lo sumo, si quiere, aplíqueme la 1755, que dice que los recursos de reposición se resuelven en 15 días hábiles, o 2 meses de silencio administrativo negativo, pero igual, como yo sé que usted no me va a mandar el acto administrativo ficto presunto de la condena, sino que usted se va a esperar a que salga la decisión, pues tengo mis 20 años. Y la otra tesis es que también ya hay algunas autoridades que la vienen reconociendo, es, oiga, si más allá de si tengo los 20 años o no, porque es curioso, porque hay matices de autoridades que para unas cosas sí me aplican CEPACA, para otras no, dice, pero sí la ley 1333 me manda al Código Contencioso. Y como el Código Contencioso no está, me voy al CEPACA. Y el CEPACA sí me trae una norma especial para procesos sancionatorios administrativos, que es 1 año. Luego yo debo resolver en 1 año para no perder, la competencia. Esos 4 puntos son los que están llegando a todos los despachos y son los que van a seguir llegando ahora además a los jueces con la reforma de la ley 2080. Para este planteamiento de proyecto de ley, pues como está la foto del señor, pues por ahora no hay solución. Luego tendremos también todo un debate, seguiremos con el debate de si realmente es 1 año o son los 20 años o cuánto tiempo voy a tener para resolver el sancionatorio. Afortunadamente los proyectos, bueno, como puede avanzar, puede no avanzar, pero también se puede, digamos, modificar en el camino. No es la persona que ustedes están pensando. Finalmente, garantías. La garantía del investigado, conclusiones. Entonces, mire que ahí le resumo de nuevo las dos tesis. Tesis 1, que solo aplico 1333 en su integridad y ya, la literalidad. Tesis 2, que está basada justamente en lo que dice la 1333, y es que en el proceso se deben tener en cuenta los principios constitucionales y legales. Y para esos principios está el debido proceso y la garantía del investigado. Luego, entonces, yo no notifico por edicto, sino por aviso. Le entrego su acto administrativo si usted no vino acá a notificarse, no se lo va a poner en una cartelera. 2, le voy a dar la posibilidad de presentar los alegatos de conclusión. 3, tengo 20 años para iniciar el sancionatorio, pero solo 3 para resolverlo. Y 4, cuando lo resuelva, voy a resolverle el asunto en 1 año. Entre otras, por el principio de seguridad jurídica. ¿Cómo entonces hoy queda una visión ajustada de 1333 con CEPACA más allá de lo que pase en el proyecto de ley? Hoy, esta debería ser la forma como uno aplica 1333. Auto de inicio sin recurso, auto de formulación de cargos sin recurso, auto de pruebas con recurso donde hay negación de la prueba del investigado. Punto 4, periodo probatorio. Punto 5, auto de traslado de alegatos de conclusión que no tiene recurso, pero me dan los 10 días para pronunciarme y poder concluir mi análisis fáctico, técnico y jurídico. Y 5, la decisión final con la posibilidad de presentar el recurso de reposición o en subsidio de apelación. Y por lo mismo, entonces, en todas las notificaciones lo hago personal o si no por aviso. El sancionatorio tengo 20 años, nadie discute los 20 años para iniciarlo, lo que se discute es el término para concluirlo y el recurso, digamos, 1 año más. Finalmente, con esto cierro. 4 consideraciones finales. La ley 1333, por supuesto que es especial y por supuesto que está pensada en garantizar la protección de los recursos naturales, pero ello no significa que en los demás casos yo no voy a aplicar supletivamente el Código de Procedimiento Administrativo y lo contencioso administrativo. 2, el debate procesal, que es la mitad de cada proceso sancionatorio ambiental, porque una parte de fondo es si hubo violación de la norma o daño ambiental. La otra parte, la procesal corresponde per se a un debate de fondo de la garantía del investigado. Sobre todo en un caso como este, en donde tenemos una presunción de culpa o dolo.
Es que fíjese que si uno no tuviera la presunción de culpa o dolo, digamos que el investigado podría tener una posición diferente que era la que había antes. Pero con la presunción de culpa o dolo, hay que poner o darle una garantía al investigado para que pueda controvertir, para que pueda desvirtuar la presunción de culpa o dolo, para que pueda controvertir las pruebas, porque en la práctica lo que ocurre es que la prueba reina es un concepto de la autoridad ambiental que se vuelve el insumo para la motivación de todos los actos administrativos. Luego, ese concepto al final es una prueba que nunca es trasladada, por ejemplo, que eso ya son cosas del día a día, digamos, de los sancionatorios. 3. Mientras el proceso siga como está, es decir, que es iniciado, instruido y decidido por la autoridad ambiental y que la autoridad ambiental además se queda con el valor de las multas, con mayor razón hay que ser garantistas en el proceso sancionatorio ambiental. Y cuarto, la falta de las garantías procesales implica la afectación del debido proceso y por lo tanto afecta la legalidad de esos actos administrativos. Eso es lo que hoy en día está en debate. Si el proyecto de ley avanza o no avanza, digamos, eso es parte ojalá de la solución. Es increíble que tengamos que llegar a sacar leyes que modifiquen temas que con las condiciones de interpretación uno ya podría resolver, como ya lo han resuelto otras autoridades ambientales. Hay autoridades donde algunos tribunales les han anulado sus actos administrativos y por eso han empezado a dar traslados de alegatos de conclusión, a notificar por aviso, pero esa es la situación. Y más allá del proyecto de ley, lo cierto es que hay muchos procesos que se han decidido en sede administrativa del 2009 a la fecha, muchos de esos están en sede jurisdiccional y esto es donde necesitamos, digamos, que la rama judicial tome posiciones y ojalá sea una posición garantista, ¿sí? En donde se aplique y se entienda que en medio de todo está la garantía del investigado. Eso era todo y muchas gracias de nuevo a la presidencia y vicepresidencia del Consejo y a todos ustedes. Gracias.